Muy buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Agreda Mora y hoy quiero presentarles un tema fundamental para comprender cómo aprendemos y cómo enseñamos, conductismo versus constructivismo, sus aportes en la pedagogía, el diseño curricular e institucional, basado en el ensayo de Rosita Ulate Sánchez, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Este texto analiza dos grandes teorías del aprendizaje, el conductismo y el constructivismo, que han influido en la forma en que se enseña, se aprende y se diseñan los programas educativos, especialmente en el campo de las ciencias naturales. Mi objetivo con esta exposición es mostrarles que ambas teorías no son opuestas, sino complementarias, y que al combinarlas se logra una enseñanza más completa y efectiva. Para empezar, es importante entender que toda teoría del aprendizaje parte de una visión epistemológica, es decir, una idea sobre qué es el conocimiento y cómo se obtiene. El conductismo y el constructivismo representan dos formas distintas de entender ese proceso. El primero se enfoca en lo que puede observarse y medirse, la conducta, los estímulos, las respuestas. El segundo se centra en lo que el estudiante construye internamente, a partir de sus experiencias, emociones y contexto social. Ulate Sánchez señala que comprender estos enfoques es clave para cualquier docente, ya que ellos depende cómo diseñamos el currículo, cómo evaluamos y cómo enseñamos. En resumen, busca responder cómo contribuyen estas teorías al proceso de enseñanza y aprendizaje y qué implicaciones tienen en la educación científica. El conductismo tiene sus raíces en el realismo filosófico, el empirismo, el positivismo y el pragmatismo. Esto significa que parte de la idea de que el conocimiento es algo que existe fuera de nosotros y que se puede descubrir y medir a través de la observación. Desde esta postura, el aprendizaje es un cambio de conducta que ocurre cuando una persona responde a un estímulo del entorno. Por ejemplo, si un estudiante recibe una recompensa al acertar una respuesta, tendrá que repetir ese comportamiento. El empirismo, desde Aristóteles y luego desde John Locke, decía que la mente humana es como una hoja en blanco, donde las experiencias van dejando huella. El positivismo, propuesto por Augusto Comte, afirma que el conocimiento válido es solo el que se obtiene de hechos observables, y el pragmatismo defendía que lo útil es lo verdadero. Si algo funciona en la práctica, entonces es válido. El constructivismo, en cambio, tiene un enfoque interpretativo y subjetivo. Surge como una crítica al pensamiento positivista, argumentando que el conocimiento no está allá afuera, esperando a ser descubierto, sino que se construye activamente dentro de la mente del individuo. En este modelo, el investigador y por extensión el docente no puede separarse totalmente del objeto de estudio, porque el conocimiento siempre está influido en el contexto cultural, social y personal. La autora menciona a filósofos como Protágoras, que decía: el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual da origen a una visión relativista del conocimiento. Más adelante, el constructivismo se fortalece con los aportes de Piaget, Vygotsky y Brunner, quienes explicaron cómo las personas aprenden en interacción con el entorno y con los demás. Ahora veamos quiénes fueron los grandes representantes de cada corriente. En el conductismo, Pavlov desarrolló el condicionamiento clásico. Watson llevó estas ideas al campo de la psicología educativa. Skinner propuso el condicionamiento operante, donde el refuerzo positivo o negativo moldea la conducta. En el constructivismo, Piaget estudió cómo los niños construyen su conocimiento mediante la asimilación y acomodación. Vygotsky introdujo la idea de la zona del desarrollo próximo, donde el aprendizaje ocurre con la ayuda de otros. Ausubel habló del aprendizaje significativo, que se da cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los previos. Brunner propuso el aprendizaje por descubrimiento. Glassenfeld, con el constructivismo radical, dijo que el conocimiento no se transmite, sino que cada quien lo reconstruye. El conductismo tuvo una gran influencia en la educación del siglo XX. Su principal aporte fue la organización sistemática de la enseñanza. De ahí surgieron los currículos por objetivos, la evaluación cuantitativa y los métodos de instrucción programada. En el aula, esto se traduce en clases estructuradas, donde el profesor guía cada paso y el estudiante repite hasta alcanzar la conducta deseada.
Por ejemplo, en ciencias naturales se usan experimentos de laboratorio donde se controlan todas las variables y se espera que el estudiante obtenga el mismo resultado que el docente. Ulate Sánchez resume el modelo conductista como una enseñanza moldeadora de conductas, donde el aprendizaje se demuestra con resultados observables. Esto ayudó a establecer estándares educativos y evaluaciones precisas, aunque limitó la creatividad del estudiante. El conductismo cambió radicalmente esta visión. Propone una pedagogía centrada en el estudiante, donde el aprendizaje parte de lo que la persona ya sabe y de sus experiencias previas. El profesor ya no enseña para el estudiante, sino con el estudiante. Se fomenta la participación, la reflexión y el trabajo colaborativo. Además, la evaluación deja de ser solo cuantitativa y se vuelve integral, considerando procesos, habilidades, actitudes y creatividad. En ciencias naturales, esto se traduce en proyectos, investigaciones y salidas de campo, donde los alumnos descubren conocimientos por sí mismos y los aplican en el contexto social o ambiental. El constructivismo, como dice la autora, busca que los estudiantes construyan sentido y no solo repitan información. Podemos resumir las diferencias principales. El conductismo concibe el aprendizaje como un proceso externo, mediable y controlado. El constructivismo, en cambio, lo entiende como un proceso interno, dinámico y contextual. En el conductismo, el docente es quien decide, dirige y evalúa. En el constructivismo, el docente guía, acompaña y promueve la reflexión. Mientras el primero busca resultados observables, el segundo busca la comprensión, sentido y aplicación. Sin embargo, ambos tienen algo en común, el deseo de mejorar el aprendizaje. Por eso, en lugar de enfrentarlos, la autora sugiere integrarlos. En el campo de las ciencias naturales, estas teorías se reflejan claramente. Desde el conductismo, se promueve la observación rigurosa, la experimentación controlada y la mediación exacta. El estudiante aprende repitiendo procedimientos y verificando resultados. Ejemplo, repetir un experimento para comprobar una ley física. Desde el constructivismo, se promueve la exploración del entorno, la resolución de problemas y la interdisciplinariedad. El aprendizaje se construye en contacto con la naturaleza y la sociedad. Ejemplo, realizar una salida de campo para analizar un ecosistema o investigar la contaminación en el barrio. Ulate Sánchez señala que ambos enfoques deben coexistir. El conductismo es útil en las primeras etapas, cuando se adquieren bases. El constructivismo es clave en niveles avanzados, cuando se requiere pensamiento crítico y creatividad. Para finalizar, podemos afirmar que ambas teorías aportan elementos indispensables para la educación moderna. El conductismo aporta disciplina y claridad. El constructivismo aporta reflexión, participación y autonomía. Integrarlas permite que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que también comprendan, analicen y transformen la realidad. En el área de las ciencias naturales, esto significa combinar el rigor del método científico con la creatividad del pensamiento crítico. La autora concluye que el diseño curricular debe incorporar los aportes del conductismo en las primeras etapas del aprendizaje y avanzar progresivamente hacia un enfoque constructivista que fomente el autoaprendizaje y la investigación. En resumen, el aprendizaje no se reduce a repetir ni solo a descubrir, se trata de comprender, aplicar y construir juntos el conocimiento. Por eso el docente tiene el reto de equilibrar ambos enfoques para formar estudiantes capaces de aprender para toda la vida. Muchas gracias por su atención.